Mike Pence criticó a China por negarle la visa al representante de Juan Guaidó. El vicepresidente de los Estados Unidos urgió a la comunidad internacional a presionar a mantener la presión sobre el régimen chavista. Por el futuro de Venezuela, Nicolás Maduro debe irse. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, fue tajante al condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y exigir la inmediata liberación de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Pence criticó a los gobiernos de China, Turquía y Rusia por apuntalar a un dictador corrupto, en una columna de opinión publicada por el diario de Miami Herald. Y reveló que el gobierno chino no otorga el visado al representante designado por Juan Guaidó para que pueda asistir a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se llevará a cabo este mes en el país asiático. Los chinos están socavando el progreso del hemisferio hacia la democracia al negarse a otorgar un visado oficial a Ricardo Hausmann, el representante legal de Venezuela, la primera vez en la historia del banco que una nación anfitriona se niega a dejar entrar a un miembro, sostuvo. No toleraremos el encarcelamiento de Marrero ni la intimidación del gobierno legítimo de Venezuela. Y los responsables de este acto serán considerados responsables, expresó el ex gobernador de Indiana. Maduro debe liberar a Marrero ahora. Esta atroz violación del Estado de Derecho es solo el ejemplo más reciente de la brutalidad y el despotismo de Maduro. El mes pasado, el mundo observó cómo el dictador bailaba en Caracas, mientras que sus secuaces asesinaron a civiles y bloquearon camiones de alimentos y medicinas destinados a mitigar el sufrimiento de la población de Venezuela, agregó. La madrugada del jueves, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, arrestaron a Marrero en su residencia en Caracas y lo acusaron de terrorismo. En estos momentos están en mi casa. El SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha, no se detengan, cuiden al presidente, Juan Guaidó, y que sea lo que Dios quiera. El pueblo no debe detenerse por esto. Demos a entender que el que se cansa pierde, fue el mensaje del funcionario antes de ser conducido a una instalación secreta del régimen. Bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha endurecido las medidas de presión en contra de Maduro, al tiempo que destinó unos $200 millones en ayuda para los millones de desplazados que ha dejado la crisis social, política y económica en Venezuela. 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza. La brutalidad de Maduro ha impulsado el éxodo masivo transfronterizo más grande en la historia de este hemisferio, ya que más de 3 millones de venezolanos han abandonado su patria y se espera que otros 2 millones se vayan este año, agregó Pence, quien a principios de mes informó de la revocación de 77 visas a oficiales de Maduro y sus familiares. La Casa Blanca ha instado a la comunidad internacional para retirar cualquier forma de apoyo al régimen chavista. Pence se refirió a casos puntuales como Turquía, Rusia y China, aunque en el pasado también ha expresado que países como México deben abandonar su neutralidad en el conflicto. La verdad es que lo hace con la ayuda de naciones que se niegan a reconocer que no tienen ningún derecho legítimo al poder, y que continúan apoyando su dictadura. Incluso ahora, los servicios militares y de inteligencia cubanos entrenan, apoyan y dotan de equipos a la policía secreta de Venezuela mientras intimidan a los manifestantes y silencian a la oposición.
Ante la fuerte presión de varias naciones encabezadas por Estados Unidos, Maduro habría contactado a oficiales estadounidenses para buscar un acuerdo, que fue rechazado por el presidente Trump, aseguró el senador de Florida, Marco Rubio. El vicepresidente estadounidense concluyó exigiendo la salida de Maduro de Venezuela por el futuro de niños como Daniel, un joven que se acercó durante un mitin a Guaidó y alzó la voz por todos los menores venezolanos. El presidente Guaidó hablaba en una manifestación en la ciudad norteña de Valencia cuando un joven llamado Daniel se hizo camino al frente de la multitud, ansioso por la oportunidad de hablar. Cuando el presidente Guaidó le preguntó qué quería decir, Daniel habló a nombre de millones de venezolanos cuando gritó al micrófono, signo de exclamación abierta: nosotros, los jóvenes, queremos un futuro. El vicepresidente de los Estados Unidos urgió a la comunidad internacional a presionar a mantener la presión sobre el régimen chavista. Por el futuro de Venezuela, Nicolás Maduro debe irse. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, fue tajante al condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y exigir la inmediata liberación de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Pence criticó a los gobiernos de China, Turquía y Rusia por apuntalar a un dictador corrupto, en una columna de opinión publicada por el diario de Miami Herald. Y reveló que el gobierno chino no otorga el visado al representante designado por Juan Guaidó para que pueda asistir a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se llevará a cabo este mes en el país asiático. Los chinos están socavando el progreso del hemisferio hacia la democracia al negarse a otorgar un visado oficial a Ricardo Auzman, el representante legal de Venezuela, la primera vez en la historia del banco que una nación anfitriona se niega a dejar entrar a un miembro, sostuvo. No toleraremos el encarcelamiento de Marrero ni la intimidación del gobierno legítimo de Venezuela. Y los responsables de este acto serán considerados responsables, expresó el ex gobernador de Indiana. Maduro debe liberar a Marrero ahora. Esta atroz violación del Estado de Derecho es solo el ejemplo más reciente de la brutalidad y el despotismo de Maduro. El mes pasado, el mundo observó cómo el dictador bailaba en Caracas, mientras que sus secuaces asesinaron a civiles y bloquearon camiones de alimentos y medicinas destinados a mitigar el sufrimiento de la población de Venezuela, agregó. La madrugada del jueves, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, arrestaron a Marrero en su residencia en Caracas y lo acusaron de terrorismo. En estos momentos están en mi casa. El SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha, no se detengan, cuiden al presidente, Juan Guaidó, y que sea lo que Dios quiera. El pueblo no debe detenerse por esto. Demos a entender que el que se cansa pierde, fue el mensaje del funcionario antes de ser conducido a una instalación secreta del régimen. Bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha endurecido las medidas de presión en contra de Maduro, al tiempo que destinó unos $200 millones en ayuda para los millones de desplazados que ha dejado la crisis social, política y económica en Venezuela. 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza. La brutalidad de Maduro ha impulsado el éxodo masivo transfronterizo más grande en la historia de este hemisferio, ya que más de 3 millones de venezolanos han abandonado su patria y se espera que otros 2 millones se vayan este año, agregó Pence, quien a principios de mes informó de la revocación de 77 visas a oficiales de Maduro y sus familiares.
La Casa Blanca ha instado a la comunidad internacional para retirar cualquier forma de apoyo al régimen chavista. Pence se refirió a casos puntuales como Turquía, Rusia y China, aunque en el pasado también ha expresado que países como México deben abandonar su neutralidad en el conflicto. La verdad es que lo hace con la ayuda de naciones que se niegan a reconocer que no tienen ningún derecho legítimo al poder, y que continúan apoyando su dictadura. Incluso ahora, los servicios militares y de inteligencia cubanos entrenan, apoyan y dotan de equipos a la policía secreta de Venezuela mientras intimidan a los manifestantes y silencian a la oposición. Ante la fuerte presión de varias naciones encabezadas por Estados Unidos, Maduro habría contactado a oficiales estadounidenses para buscar un acuerdo, que fue rechazado por el presidente Trump, aseguró el senador de Florida, Marco Rubio. El vicepresidente estadounidense concluyó exigiendo la salida de Maduro de Venezuela por el futuro de niños como Daniel, un joven que se acercó durante un mitin a Guaidó y alzó la voz por todos los menores venezolanos. El presidente Guaidó hablaba en una manifestación en la ciudad norteña de Valencia cuando un joven llamado Daniel se hizo camino al frente de la multitud, ansioso por la oportunidad de hablar. Cuando el presidente Guaidó le preguntó qué quería decir, Daniel habló a nombre de millones de venezolanos cuando gritó al micrófono, signo de exclamación abierta: nosotros, los jóvenes, queremos un futuro.